Bien, continuemos. Eh, Nosotros hemos estado hablando de los circuitos mixtos, ¿no? Ahora último, eh, conversamos cómo se hacía el cálculo de las corrientes y de los voltajes en elementos que están conectados en un circuito mixto, ¿no? Como se puede ver aquí, yo tengo un circuito mixto, ¿ya? En este circuito mixto aquí la R1, la R5 y la R6, por ejemplo, son resistencias que no están conectadas ni en paralelo ni en serie, ¿ya? La R2, con estas resistencias que ustedes ven por acá, con la R5, con la R3, con la R4 y con la R6, no están tampoco conectadas ni en paralelo ni en serie. Entonces, este tipo de circuito de aquí es un circuito mixto que nosotros revisamos en el caso número 3, en donde se nos recomendaba que cuando tengamos algo así, este tipo de conexión, empecemos la simplificación del circuito por la parte más sencilla, por la parte más simple de simplificar. Esa parte es esta que está aquí. La resistencia R3 y la resistencia R4 están las dos conectadas en paralelo. Entonces yo pudiera aquí hacer una simplificación de esta resistencia, ya convertir a esta resistencia en una sola, con la fórmula de resistencia equivalente paralelo, ¿ya? Y eso justamente es lo que se hizo acá, ¿no? Si ustedes se recuerdan, aquí está, ¿no? En esta diapositiva, nosotros teníamos, déjenme ver si les dice, es el mismo circuito, ¿no? Déjenme ver, sí, es el mismo circuito, fíjense que este es el mismo circuito, este que está aquí es el mismo circuito de esta diapositiva de acá, ¿no? Ambas diapositivas tienen el mismo circuito, sino que en esta diapositiva de aquí solo le calculan la resistencia, ¿ya? Al todo el circuito, mientras que en la de acá están calculando todas las corrientes y voltajes en los elementos del mismo circuito, ¿ya? Entonces, viendo la diapositiva de aquí, en donde solo calculan la resistencia total del circuito, se puede ver el procedimiento de cómo lo simplifican, ¿ya? Este procedimiento en la diapositiva de acá, en donde calculan los corrientes y los voltajes de los elementos, no lo están desarrollando, no lo están haciendo, pero ustedes se darán cuenta que se están utilizando ciertos cálculos que se hicieron en la diapositiva en donde se calcula la resistencia total equivalente, ¿no? ¿Cuáles son esos cálculos? Por ejemplo, se utiliza la R7, ¿ya? ¿Cuánto vale la R7? La R7, recuerden que es el paralelo entre R3 y R4, ¿ya? Se está utilizando el valor de R8, se está utilizando el valor de R9, que también son resistencias que se han ido calculando a medida que el circuito original se lo ha ido reduciendo, ¿no? Hasta llegar a una resistencia total que vale 50 ohmios, ¿ok? E incluso la resistencia total se la está usando, ¿ya? Para calcular la corriente total. Bien, entonces, en este ejercicio de aquí, en donde me están pidiendo que calcule las corrientes y los voltajes en los diferentes elementos, ya, yo puedo calcular la corriente total ya porque ya calculé la resistencia total con anterioridad. ¿Cuánto valía la resistencia total de este circuito de aquí? Valía 50 ohmios, ¿no? Es lo que se ha calculado. Entonces, ese sería el primer paso, ¿no? Para calcular la corriente total de este circuito. El voltaje ya me lo están dando de dato, es 100 voltios, ¿ya? Entonces yo reemplazo simplemente los 100 voltios y divido para 50 ohmios y eso me da 2 amperios, ¿ok? 2 amperios. Luego, yo podría calcular el voltaje en esta resistencia, en la resistencia 1, que vale 15 ohmios. Ya tengo la corriente total, la corriente que viene por aquí ya la tengo. Esa corriente total vale 2 amperios, es igual a 2 amperios. Por lo tanto, yo pudiera calcular el voltaje en la resistencia R1 porque esa resistencia está siendo atravesada por la corriente de 2 amperios, la corriente total.
Ese voltaje le están llamando V1 y aquí se puede ver cómo se lo calcula, ¿no? V1 es igual a corriente total por R1, ¿ya? Eso sería igual a 2 amperios por 15 ohmios y eso es igual a 30 voltios. ¿Qué otra corriente o qué otro voltaje yo podría calcular? Podría calcular el voltaje de aquí abajo de esta resistencia, porque la corriente total es la que sale de la fuente, ¿no? O sea, viene desde aquí abajo esa corriente total. Yo tengo, yo tengo una corriente que es así, ¿no? Viene así, es la misma corriente total, que vale 2 amperios. Corriente total que vale 2 amperios, ¿ya? Entonces, eso es lo que aquí se hace el cálculo. Fíjense, B2 se determina como la corriente total que multiplica la R2 que vale 30 ohmios y eso da 60 voltios. Entonces, hasta este momento yo tengo el voltaje 1, que es el voltaje de la resistencia 1, y tengo calculado el voltaje en la resistencia 2, y también tengo calculada la corriente de la fuente, ¿no? Que es la corriente que viene por esta rama de aquí, ¿ya? La corriente total. Ahora, aquí el siguiente paso sería calcular el voltaje 9. ¿Cuál es el voltaje 9? Miren, el voltaje 9 es el voltaje de la resistencia R9 que nosotros la buscamos y es esta que está acá. ¿Sí ven? ¿Ya? ¿Qué era la resistencia 9? La resistencia 9 era la simplificación de las resistencias, ¿no? O sea, recuerden que empezábamos con estas dos de aquí que se simplificaban y se convertían en la R7. Luego la R6 y la R7 que están en serie se simplifican y se convierten en la R8, ¿ya? Y luego, a ver, perdón, en la R8 y luego la R6 y la R8 que están en paralelo, con esas dos se obtiene la resistencia 9, ¿no? Que es esta que está aquí. Ya, pero lo importante de darse cuenta aquí es lo siguiente, ¿no? Voy a borrar nomás. Ya vieron cómo se saca, ¿no? Sale la R3, R4 paralelo, sale la R7. Luego de la R7 conectada en serie con la R6 sale la R8. Y luego de la R8, R5 en paralelo, sale la R9, ¿no? Que finalmente esa R9 queda en serie con R1 y con R2 y sale la R total. Ya, pero ese procedimiento nomás yo quería mostrarles, ¿no? Cómo es que salía la R9. Pero a mí lo que me interesa es lo siguiente, que ustedes vean. El voltaje en R9, si la corriente total es bien así, está circulando, ¿no? Esa corriente total es una corriente que vale 2 amperios, ya la acabamos de calcular, ¿no? 2 amperios. Esa corriente total me está generando un voltaje 9, B9, entre este punto y este punto. Ese voltaje se llama, es el voltaje B9, B9, ¿ya? Entre ese punto y ese punto. El voltaje entre los terminales de R9, ¿ya? Esta resistencia R9 salió del paralelo R5 R8. Salió de ese paralelo R5 R8. Quiere decir que el voltaje, cuando ustedes calculan el voltaje en R9, es decir, el B9, ese B9 es el mismo voltaje que nosotros tenemos de aquí a acá. O sea, yo voy a tener entre este punto y este punto, voy a tener ¿qué voltaje? El voltaje, voy a tener el voltaje 9. Ese es el voltaje que voy a tener. ¿Ya? Ojo con eso, ¿no? Es muy importante que se den cuenta de eso. Yo, el mismo voltaje que tengo en la resistencia 9, que es la resistencia equivalente de R5 paralelo con R8, ese mismo voltaje es el voltaje que se refleja entre los terminales de conexión de R5 y R8, porque están conectadas en paralelo. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ¿cuánto es el voltaje en en R5? Es B9, que yo lo calculé acá, lo puedo calcular. Lo puedo calcular porque tengo la corriente total, que es 2 amperios multiplicado por el valor de R9, que es 5,
ese voltaje me va a dar 10 voltios. Entonces B9 es 10 voltios, es decir, que yo tengo 10 voltios en R5 y 10 voltios en R8 porque están en paralelo, ambas, ¿ya? Ese es el voltaje en R5 y el voltaje en R8 porque están en paralelo, es igual a B9 y eso es igual a 10 voltios. Bien, entonces, el B9 me da 10 voltios, ¿no? Eso es lo que da B9. Pero el B9 es igual al B8, ¿no? ¿Qué es el B8? Es el voltaje que hay en la resistencia de aquí. Ese es el B8, ¿no? Entonces aquí B9 es igual a B8, ¿ya? Es igual a B8. B9 es igual a B8. ¿Ya? Eso me están diciendo acá. Y es cierto porque eh, es el voltaje en la resistencia R8, ¿ya? Entonces B9 es igual a B8, ¿ok? Este, y B8, el voltaje en la resistencia R8 es el mismo voltaje en la resistencia R5, ¿no? O sea, aquí yo tengo, este de aquí es B5. Todos esos voltajes son iguales. El B5 es el mismo que B8 y a la larga es el mismo que B9, ¿ya? Son los mismos voltajes. Entonces, yo aquí dicen que el B9 es igual al B8 y el B8 es el B5. Entonces, aquí está el B5, que es el mismo B8, que es el mismo B9. ¿Ya? Entonces, la corriente I5 es igual al voltaje 5 dividido para R5. ¿Cuánto vale el voltaje 5? Vale B8, y B8 es B9, y B9 es 10 voltios. Entonces, por eso han reemplazado 10 voltios ahí. 10 dividido para 10 me da 1 amperio. La corriente I5 tiene que dar 1 amperio. La corriente I8 es B8 dividido para R8. B8, ¿cuánto vale? 10 también. Ya, recuerden que B8 es B9 y B9 es 10. Entonces sería 10 voltios dividido para 10 ohmios, que vale R8, y eso da 1 amperio y 1 amperio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que que la corriente en R8, que la corriente en R8, la corriente que viene por aquí, ha sido de 1 amperio y la corriente que viene por R5 también es de 1 amperio, ¿ya? También es de 1 amperio. Ya, muy bien. Entonces, he calculado la corriente I5 y la corriente I8, ¿ok? Bien, ya. Si yo tengo las dos corrientes, la I5 y la I8, si yo tengo la corriente I5 y la I8, eh, eso lo que quiere decir, ¿ya? Lo que quiere decir es que es lo siguiente, ¿no? Veamos. Yo tengo la corriente I5 y la corriente I8. Quiere decir que puedo tener, especialmente porque tengo la I8, ¿ya? Puedo tener la corriente que está pasando por esta rama que está aquí, por R6 y R7. La corriente que pasa por R8 es la misma corriente que está pasando por R6 y por R7, ¿ya? O sea, yo a la R8 la saco de la conexión serie entre R6 y R7. O sea, esta corriente que viene por aquí es la corriente de R8. Y yo a la corriente de R8 ya la calculé, es la I8, ¿ya? Entonces yo pudiera determinar ahora el voltaje en R6, porque acabo de obtener la corriente que viene por esta rama que está aquí, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí le llaman I6, ¿no? La I6 es la I8. La I6 es la corriente que viene por acá, por la resistencia 6. Y esa corriente es la I8, ¿ya? Entonces sería 1 amperio por la resistencia 6 y eso es 4 voltios, ¿ya? El voltaje 7, el voltaje 7
El B6 ya lo calculé, ahora calculo el voltaje 7. El voltaje 7 corresponde al voltaje en la resistencia que está aquí en la R7. Esa corriente, la que viene por aquí, dijimos que era la I8, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Yo puedo usarla, esa misma corriente, para calcular el voltaje en R7. Ya, entonces sería corriente de aquí, corriente 8 a la larga, seguramente la van a llamar corriente I7 multiplicado por R7, ¿no? Entonces la I7 es la I8, la I6 es la I8 y la I7 también es la I8, ¿ya? Entonces sería un amperio también. Como se puede ver, es un amperio y un amperio. Un amperio en este caso para la R7 es un amperio por 6 ohmios y eso me da 6 voltios. ¿Ya? Ya, me hace falta calcular las corrientes en las resistencias R3 y R4, ¿no? Mi objetivo era calcular las corrientes y voltajes en todos los elementos del circuito, ¿no? Incluso en los elementos que asoman por haber hecho ciertas simplificaciones, por ejemplo el R7, por ejemplo el R8, por ejemplo el R9. Y hasta ahorita yo he calculado todas esas cosas, ¿no? Solo me hace falta calcular la corriente en la resistencia 3 y en la resistencia 4. Ya, entonces, ¿cómo se calcula la corriente en la resistencia 3 y en la resistencia 4? Se aplica la ley de Ohm. El voltaje que nosotros tenemos en R3 y en R4 es el voltaje que hay desde este punto hasta este punto. Ese voltaje es el voltaje en R7. Vamos acá, desde aquí hasta acá, ya es el voltaje en R7, ¿no? O sea, este voltaje de aquí, el voltaje que yo tengo de aquí a acá, que es el, llamémosle voltaje 7, es el mismo voltaje que yo tengo desde aquí hasta acá, ¿no? Ese ahí es el B3, o también puede ser, si lo veo desde la resistencia de acá, es el B4. O sea, el B3 es igual al B4. ¿Ya? Y como sale la resistencia equivalente de esas dos resistencias, de R3 y R4, sale la resistencia equivalente R7, quiere decir que el voltaje en R7 o el voltaje B7 es igual al voltaje B3 y es igual al voltaje B4 porque están conectadas en paralelo R3 con R4, ¿ya? O sea, yo puedo usar el voltaje B3 o el voltaje B4 para calcular la corriente eh, en R7, ¿no? O podría usar el voltaje B7 para calcular la corriente en R3 y en R4, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace en este último paso. Se dice que B3 sobre R3 es igual a la corriente I3. Ya el B3 es el B7. B3 es el B7. Y el B7, ¿cuánto vale B7? B7 vale 6 voltios. Ya entonces sería 6 voltios dividido para 12 da 0,5 amperios. Y el B4 también, como está conectado en paralelo con R3, R4 está conectado en paralelo con R3, es el mismo voltaje B7, ¿no? Entonces también sería 6 voltios. B4 es 6 voltios dividido para 12 ohmios y eso me da 0,5 amperios, lo mismo. Ya, entonces ahí están todas las corrientes y voltajes de este circuito mixto calculadas. Así es como se las determina. Bien, potencias en circuitos en serie, en paralelo y mixtos. ¿Ya? Bien, la potencia proveniente de la fuente de alimentación del circuito se va a disipar en forma de calor en cada una de las resistencias. ¿Ya? La potencia cumple también el principio de transformación de la energía, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo nosotros tenemos, pues, una fuente de voltaje. Ella entrega una potencia de 200 vatios, dice que está entregando, ¿ya?
Y esa potencia de 200 vatios pues tiene que distribuirse, ¿no? Se ocupa en los diferentes elementos. Sí, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo estoy ingresando 200 vatios al circuito que vienen de la fuente, ¿ya? Esos 200 vatios tienen que ocuparse. Eso lo que quiere decir es que si yo sumo las potencias luego de cada uno de los elementos, en total me tienen que dar los 200 vatios que entraron al circuito, que vinieron desde la fuente, ¿ya? Y eso lo vamos a comprobar ahorita, ¿ok? Vamos a comprobarlo, vamos viendo. La potencia total, este circuito es el mismo circuito que nosotros hemos venido analizando, este de aquí. Ya tiene los mismos valores, los elementos, es el mismo circuito, ¿ok? Entonces ahora lo vamos a analizar desde el punto de vista de la potencia. Ya calculamos con anterioridad, lo primero que calculamos para este circuito fue la resistencia equivalente. Ya esa resistencia equivalente nos permitió calcular la corriente total cuando ya tuvimos el dato del voltaje. Y de ahí empezamos a analizar este circuito y fuimos calculando las corrientes y los voltajes en cada uno de los elementos del circuito. En este momento yo tengo ya entonces, yo he calculado corrientes y he calculado voltajes en los elementos de los circuitos, ¿ya? Y la ecuación de la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿no? Entonces, yo ya tengo todos los datos necesarios, porque ya calculé la corriente y el voltaje, para calcular la potencia, porque la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿ya? Puedo calcular potencias en cada elemento, incluso en la fuente. Entonces, vamos viendo cómo se hace eso. La potencia en la fuente sería igual a la corriente de la fuente, que es 2 amperios, multiplicado por el voltaje de la fuente. El voltaje era 100 voltios. Entonces ahí está, 100 voltios por 2 amperios me da 200 vatios. Esa es la potencia de entrada del circuito. Es la potencia que la fuente está entregando al circuito, ¿ya? Luego puedo calcular la potencia en la resistencia 1. Asimismo, la corriente que pasa por esa resistencia multiplicada por el voltaje en la resistencia 1. El voltaje en la resistencia 1 nos dio 30 voltios. La corriente que pasa por la resistencia 1 es de 2 amperios, es la corriente total. Por lo tanto, eso me da 60 vatios. 30 voltios por 2 amperios es 60 vatios. La potencia en la resistencia 2 es la corriente que pasa por ella, o sea, es la corriente total, que vale 2 amperios, multiplicado por el voltaje 2. Ya el voltaje 2 se calculó acá, daba 60 voltios, entonces sería 2 por 60, da 2 por 30, perdón, 30 voltios, eso da 60 vatios, ¿ya? Perdón, 2 por 60, eso da 120 vatios. La potencia en R2 es 120 vatios, 2 por 60, ¿ya? La potencia en R3 está acá, este es R3, sería la corriente que pasa por R3 multiplicado por el voltaje de R3, ¿ya? Entonces la corriente que pasa por R3 se la calculó acá, era 0,5 amperios y el voltaje en R3 era 6 voltios, ¿no? Entonces serían 6 voltios por 0,5 amperios, eso da 3 vatios, ¿no? 3 vatios es la potencia en R3. La potencia en R4 sería el voltaje en R4 multiplicado por la corriente en R4 que pasa por R4, o sea, B4 por I4. Y eso es 6 voltios por 0,5 amperios, eso da 3 vatios. La potencia en R5 es esta que está acá. También calculamos su voltaje B5 por la corriente que pasa por aquí, ¿ya? Esa corriente es de 1 amperio, ¿ya? B5 por I5 sería 10 voltios por 1 amperio, eso da 10 vatios. Y la potencia 6 sería B6 por I6, eso es 4 voltios por 1 amperio, eso da 4 vatios, ¿ok? Entonces, esas son las potencias con las que se quedan cada uno de estos elementos, ¿no? Esas potencias se transforman en calor en esta clase de elementos. Las resistencias transforman la energía en calor, ¿no? Entonces, así es como se reflejaría físicamente la potencia en estos elementos resistivos, como calor. ¿Cuál de ellas es la que más se calienta de estas resistencias? Es la que más potencia está ocupando, ¿no? Fíjense, la R2, la de aquí abajo, dice que tiene una potencia de 120 vatios. Entonces se calienta bastante en comparación con el resto de resistencias porque
De ahí la que le sigue 60 vatios, que es apenas la mitad, ¿no? Y las otras a duras penas 3 vatios, 3 vatios, ¿no? Entonces la resistencia 2 es la que más se calienta, porque tiene una potencia de 120 vatios. Bien, y para comprobar que esto se ha calculado correctamente, que las potencias en los elementos del circuito se calcularon correctamente, yo voy a irme con el principio de transformación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo aplico ese concepto? Tengo que sumar todas las potencias en los elementos y si está bien hecho el cálculo, el valor que me da de la suma de todas las potencias en los distintos elementos que tengo, la suma de todas esas potencias debería darme la potencia de entrada, la potencia que ingresó al circuito, ¿ya? La potencia de entrada fue de 200 vatios, es la potencia que entregó la fuente al circuito. Yo sumando cada una de las potencias en los elementos resistivos, llego y obtengo también 200 vatios. Eso quiere decir que la potencia sumada de todos los elementos es igual a la potencia que ingresó al circuito. Eso quiere decir de que el principio de conservación de la energía se está cumpliendo porque la energía no se está ni destruyendo ni se está creando más energía. Es la misma energía que ingresó la que se está ocupando. ¿Ok? Se está transformando en otra clase de energía que es en calor. Eso es lo que está sucediendo. Bien, veamos este ejercicio. Veamos este ejercicio pues que nosotros tenemos aquí. Ya, veamos este ejercicio. A ver, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Nos dice que calculemos la resistencia total del circuito mostrado en esta figura. ¿Ya? Eh, entonces, nos están poniendo unos valores. Es un problema muy similar, creo que es el mismo que resolvimos con anterioridad. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer nuevamente el problema de obtener la resistencia total de este circuito. Entonces, vamos viendo. Yo transformo este circuito en uno un poco más reducido, ¿ya? Estoy convirtiendo la R3 y la R4, que están conectadas en paralelo ambas, en una resistencia equivalente que le estoy pues, llamando R7, ¿ya? ¿Cuánto vale la R7? No lo sabemos, pero aquí en las diapositivas está cómo se haría el cálculo, ¿no? Como yo solo tengo dos resistencias que están conectadas en paralelo, que son R3 y R4, entonces, aplico la ecuación especial, ¿no? De cuando tengo dos resistencias conectadas en paralelo, que es la multiplicación de las resistencias dividido para la suma de las resistencias. Y con esa ecuación puedo hallar la resistencia equivalente a la cual estoy llamando R7, ¿ya? Entonces, sería 24 por 24 dividido para 24 más 24 y eso me da 12 ohmios. Eso vale la R7, 12 ohmios. Muy bien, continuamos, ¿no? Tenemos ahora este circuito que está aquí. Claramente noto que R6 y R7 están conectadas en serie, ya están conectadas una después de otra. La corriente que circula por las dos es la misma, eso es la conexión serie. Entonces, puedo hacer una simplificación de estas dos resistencias, a las dos las puedo convertir en una sola y a esa nueva resistencia le voy a llamar R8, ¿no? La resistencia equivalente serie de la conexión serie de R6 y R7 se llama R8. ¿Cómo se calcula R8? Sumando las dos resistencias, la R6 y la R7. Eso me da 20 ohmios, como se puede ver aquí en las diapositivas. Luego, yo tengo que R5 y R8 están conectadas en paralelo, me quedan conectadas en paralelo. Si hago la simplificación de estas dos resistencias, o sea, convierto estas dos resistencias conectadas paralelo en una resistencia equivalente, ¿no? A la cual estoy llamando R9. Tengo el caso especial de dos resistencias conectadas en paralelo, entonces aplico la fórmula, ¿no? Que es la multiplicación de las resistencias en el numerador dividido para la suma de las resistencias en el denominador. Eso es igual a la resistencia equivalente paralelo que le estoy llamando R9, ¿ya? Entonces, R5 paralelo con R8 me queda lo siguiente, 20 por 20 dividido para 20 más 20 y eso da 10 ohmios. Continuamos. Ya tengo este circuito que es mucho más sencillo, ¿no? Que el original. Aquí estos tres elementos están conectados en serie, ¿ya?
Sumo las tres resistencias R1, R9 y R2 y me va a dar la resistencia total, la cual es igual a 30 ohmios, que es el valor final, ¿no? 5 más 10 más 15 es 30 ohmios, ¿ya? Ese es el valor final de resistencia que nosotros pues tenemos aquí en el circuito, ¿ya? Muy bien. Ok, vamos a hacer usando un software de simulación, vamos a simular las corrientes y los voltajes en un circuito, ¿ya? Vamos a usar el software Multisim, ¿ok? Entonces yo voy a indicarles rápidamente cómo podríamos nosotros armar este circuito en ese software para determinar las corrientes y los voltajes en los diferentes elementos del circuito, ¿ya? El problema tiene dos literales que hay que cumplirlos. El primer literal dice que determinemos las corrientes en todas las resistencias y en la fuente de alimentación también, ¿ya? Del circuito. Es decir, que determinemos a la corriente I1, la I5, la I3, la I4, la I7 también, ¿ya? Aquí nos ponen una nota, dice, observe que de acuerdo al circuito se tiene que la corriente I1 es igual a la corriente I9 y es igual a la corriente total, la IT, que es la corriente que pasa por la fuente, y también la corriente I7 es igual a la corriente I8, ¿ya? Y el literal B nos piden determinar los voltajes en todas las resistencias del circuito, es decir, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer con un software, ¿ok? Simulando en un software este circuito, el comportamiento de este circuito. Este es el software que nosotros vamos a usar, el Multisim, y es un software pues que permite armar los circuitos aquí de manera virtual en la computadora, permite colocar unos instrumentos ya de medición, un voltímetro, un amperímetro, por ejemplo, y con eso podemos hacer medición de corrientes y voltajes en el circuito, ¿ya? Bien, voy a mostrarles entonces, voy a abrir el Multisim. Bien, voy a abrir el Multisim para mostrarles cómo se haría, ¿no? Bien, aquí está el Multisim. Ya, este es el software de simulación Multisim. Bueno, este software tiene acá arriba unas bibliotecas, en la parte superior, bibliotecas de componentes. Ya, entonces yo rápidamente voy a armar el circuito que debo armar, ¿no? Me meto a la biblioteca de aquí, Play Source, esta de aquí. Le doy clic aquí y me aparecen los componentes de fuentes, ¿ya? Aquí yo tengo fuentes de voltaje, fuentes de corriente, etcétera. En la primera biblioteca, aquí en Power Source, está la fuente de corriente continua, DC Power. Le hago doble clic a esa fuente y me aparece el símbolo de la fuente y le hago clic aquí en la pantalla, ¿no? En la zona de trabajo. Entonces le hago clic ahí y listo. Cierro nomás esta ventanita y acabo de colocar mi fuente. Ahí está. La fuente yo la selecciono y la puedo mover a donde yo desee, ¿no? La arrastro. Entonces voy a dejarla aquí. Ya, el problema original me dice que son 100 voltios los de la fuente, entonces yo le voy a colocar 100 voltios a esta fuente, le hago doble clic y le coloco 100 voltios. 100 voltios. Ok, ahí está. Ya. ¿Qué más? Tengo varias resistencias. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis resistencias. Las resistencias aquí las encuentro en este segundo botón. Ya, le hago clic ahí y de una me aparecen los componentes, ¿no? De las resistencias. Ya, entonces voy a seleccionar cualquiera de estas. Pongamos esta de 220 ohmios, la selecciono y la coloco ahí. Y cierro nomás esto, ¿ok? Entonces, la resistencia R1 dicen que vale 15 ohmios. Le voy a cambiar el valor que ahorita tiene puesto esto de 220, le voy a poner 15 ohmios. Le hago doble clic, me aparece este menú y le coloco 15 ohmios aquí donde dice resistencia. Le doy un OK y ahí estoy. Ahí está mi R1. ¿Qué otra resistencia necesito? Una R2 de 30 ohmios. Entonces, la R2
yo lo que voy a hacer es control C, control V, ¿sí o no? ¿Qué hago? Selecciono R1 para ir más rápido. Selecciono R1, le hago control C, control V para copiar y pegarla a la R1 y la voy a poner por aquí abajo. Y ya me aparece como R2, ¿no? Esta R2 es de 30 ohmios. Entonces le voy a poner ahí, 30 ohmios. Listo. Tengo la R3, que es la de acá, que vale 12 ohmios. Entonces voy a copiar esta de aquí, control C, control V y la pongo por acá. Vale, esta de aquí vale 12 ohmios. Le voy a dar doble clic a este y le voy a poner 12 ohmios. 12. Acá, control C, control V, tengo la R4 que también vale 12 ohmios. La R5 vale 10 ohmios y la R6 4 ohmios, ¿no? Entonces, control C, control V, por aquí va a haber una R5 que vale 4, perdón, 10 ohmios. Y por acá va a haber la R6 que vale 4 ohmios. Por acá la R6 que vale 4 ohmios. 4 ohmios. Listo. Entonces ahí ya tengo todas las resistencias colocadas del circuito. Ya, hay que organizar, hay que colocar correctamente las resistencias desde el punto de vista de la posición, la forma en la que están colocadas. Por ejemplo, ustedes pueden ver la R1, la R2 y la R6 están colocadas de manera horizontal, mientras que la R5, la R3 y la R4 están colocadas en el circuito de forma vertical. Para darle la orientación correcta a la R5, a la R3 y a la R4, yo tengo dos formas. Puedo hacerle clic derecho al elemento y le pongo aquí en rotar, ¿no? 90 grados a favor de las manecillas del reloj o contra las manecillas del reloj, ¿no? Ya, esa es una forma de hacerlo. Clic derecho y buscar esto de aquí. Pero más rápido es hacer de la siguiente manera. Ustedes seleccionan el elemento y le dan control R, presionan control R. Y ahí está, R5 se dio la vuelta, control R para darle la vuelta a R3 y control R para darle la vuelta a R4. ¿Ya? Entonces voy a ubicar de manera más conveniente estos elementos, un poquito medio separados, porque yo necesito colocar instrumentos de medición, necesito espacio. Ya, ahí como que tengo el espacio suficiente como para luego colocar unos instrumentos de medición. Ya, me falta un componente adicional o un punto adicional de conexión que es la tierra, ¿no? Ya la tierra, cuando hacen la simulación con este software deben colocarla. Es el ground. Aquí dice ground, ¿no? Me vine acá a la primera biblioteca, le doy clic aquí y busco ground. Doble clic y a la tierra por lo general se la coloca en donde está el terminal negativo de las fuentes, ¿no? Ya, entonces yo ahí es en donde la conecto. Ya, voy a conectar la tierra. ¿Cómo conecto la tierra? Cuando ustedes se acercan a un elemento, ustedes verán que el cursor les cambia, ¿no? Cuando se acercan a uno de los terminales de elementos, se pone como un puntito, no sé si se alcanza a ver ahí, como me cambia a un puntito, ¿ya? Al momento que les cambia un puntito, ustedes le dan clic ahí y arrastran y les aparece el conductor, el cable, hacia donde ustedes quieran conectarse, ¿ok? Entonces yo me quiero conectar aquí a la tierra, ahí. La R2 quiero conectarla acá. Voy a empezar a formar mi circuito. Doy clic aquí y me vengo acá. Sigo, vengo por acá. Este de aquí viene acá. Este de aquí viene acá. Listo. Ya, yo acá tengo, voy a borrar. Para borrar una conexión o algo que hicieron mal, aplastan la tecla delete, ¿no? O suprimir. Ahí está. Ya, quiero conectar la R3 y la R4 en paralelo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Le doy clic a la R3, arrastro y sigo hasta acá. Quiero conectarme con la R4, ya, pero quiero hacer una conexión eh, más vistosa, ¿no? Que parezca conexión paralelo. Entonces, arrastro, muevo el conductor y cuando estoy aquí le doy otra vez clic y me voy para abajo. Ahí como que el conductor permite irse para abajo. Lo mismo acá. Sigo, le voy a dar clic aquí y subo. Y ahí tengo. Esta de acá se conecta acá en el circuito y este de aquí se conecta aquí.
Ahí estamos. Y ahí sí tengo un circuito bastante parecido al del dibujo, ¿no? Muy parecido al del dibujo original que es este que está acá, ¿ya? Ahora, me hacen falta colocar los elementos de medición. Ya, yo voy a colocar un amperímetros y voltímetros, ¿no? Ya, pero el software no tiene solo amperímetros o solo voltímetros, ¿no? Instrumentos que solo permitan medir corriente, que son los amperímetros, o instrumentos que solo permitan medir voltaje, que son los voltímetros. En su lugar, el software lo que les da a ustedes es un instrumento que permite medir varias cosas, o sea, un multímetro. El multímetro es este que está aquí, este componente que está aquí es el multímetro. Le dan clic ahí, arrastran y sueltan acá, y les aparece este instrumento que está aquí. El multímetro ustedes lo pueden configurar como amperímetro, como voltímetro, como ómetro o como un medidor de ganancias. ¿Ya? Ya, yo lo que deseo es que se comporte como un amperímetro y de corriente continua, que es la línea, no de corriente alterna, porque ahorita no estamos trabajando en corriente alterna, sino en corriente continua, que es esta que está acá. Entonces, yo ahí ya configuré correctamente el multímetro para que actúe como un amperímetro. Bien, voy a colocar entonces amperímetros. El amperímetro viene aquí, lo arrastro por acá y lo voy a conectar en esta línea que ustedes ven aquí, ¿no? En este conductor. Yo quiero ver la corriente que está pasando por aquí. Esa corriente la quiero analizar. Ya quiero medirla con mi amperímetro. Entonces, ustedes pueden hacerlo de dos formas, ¿no? Pueden llegar y desconectar esto, si quieren, y van a conectar el amperímetro en esa parte. Llega por aquí, pasa y viene así, ¿no? Ahí ya conectaron el amperímetro, ¿no? Un ratito. Entonces, yo qué hice ahorita, yo llegué y tengo una corriente que viene de la fuente y esa corriente que va a hacer va a pasar por el amperímetro y el momento que ella pasa por el amperímetro, pues es medida por el amperímetro. El amperímetro la va a medir, ¿ya? Entonces la conexión que se hace a los amperímetros es una conexión serie, o sea, se lo pone en el camino por donde pasa la corriente, ¿ya? Por ahí tiene que estar el amperímetro si es que yo quiero medir esa corriente, ¿ok? Bien, esa es una manera de conectar a un amperímetro. Otra forma de conectar a un amperímetro es, por ejemplo, yo le doy clic al amperímetro, le voy a dar control C, control V para que me aparezca uno nuevo. Ahí está, ¿no? Este es mi amperímetro. Yo pudiera venir acá y, por ejemplo, si quiero medir aquí la corriente en este elemento, yo pudiera llegar y conectar aquí. Así, si ven, el momento que arrastro me asoman los dos puntitos como que se está conectando, ya en los terminales. Ahí. Y suelto. Y se me conectó el amperímetro a este conductor. Sin embargo, yo puedo observar lo siguiente. Fíjense cómo el amperímetro está con sus dos puntos de conexión ahí unidos al conductor, ¿no? Y eso no debería pasar. La parte de aquí debería estar desconectada, ¿no? Si no estaría cortocircuitando, se dice el amperímetro, para que quede así como acá, ¿no? En donde no se están uniendo los dos puntos. Acá se están uniendo, eso no es correcto. Entonces yo voy a llegar y voy a seleccionar este pedacito que se me conectó, está de más, y lo voy a borrar con delete o con suprimir. Y ahí sí estamos bien, ¿no? Ahí sí estamos bien, quedó como tenía que quedar, ¿no? Desconectado. Bien, cerremos esto. Eh, este instrumento, este amperímetro me va a permitir medir la corriente que pasa por aquí, por R6. También tengo que medir la corriente en R5, medir la corriente en R2, ya, medir la corriente en R3 y en R4. Entonces voy a colocar varios amperímetros más. Démosle control C, control V, y ahí estamos, ¿no? Le voy a dar vuelta a estos con control R. Ahí estamos. Voy a conectar aquí un amperímetro. Aquí borro esta conexión, ya. Y voy a conectar aquí un amperímetro.
¿ya? Y por acá otro amperímetro. Ahí. Ya ahí voy a borrar aquí la conexión que tengo. La voy a eliminar y acá le hago clic y elimino esta conexión. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo las corrientes en los elementos. El R2 lo voy a dejar desconectado. No le voy a conectar ningún amperímetro porque yo ya sé cuánto vale la corriente en R2. Ya la estoy midiendo en este momento. ¿Con qué instrumento estoy midiendo la corriente en R2? Con este instrumento que está acá, con este amperímetro de acá. Porque la corriente en R2, la corriente en R2 es esta corriente, la que viene así, ¿ya? Entonces es la misma corriente de R2 la que pasa por la fuente y la que pasa por R1 y la que pasa por el amperímetro de acá. O sea, yo ya la estoy midiendo, ¿ok? No es necesario que aquí conecte otro amperímetro, porque estaría midiendo lo mismo, ¿ya? Esos son los amperímetros que yo voy a conectar. Ahora, los voltímetros. Yo voy a colocar nuevamente un instrumento de medición. Ahí está, le hago doble clic y tengo que asegurarme de que esté configurado como voltímetro, ¿no? Voltaje y de corriente continua. Cierro y voy a colocar los voltímetros. Los voltímetros siempre se conectan en paralelo con el elemento en donde yo quiero medir el voltaje. Por ejemplo, con R1 lo que voy a conectar en paralelo, ¿no? Así, entre los terminales de R1. Ahí va conectado este voltímetro. Vamos con, vamos con R6. R6 está acá. Ya, entonces así mismo. Ahí estamos. Y por acá estamos ahí. Muy bien. Vamos con R2. Acá está R2. Venimos así y conectamos acá. Vamos con R5. Le voy a dar vuelta a esto. Ahí está R5. R3. Ya para R3 como que me quedé con poco espacio. Voy a mover un poco este de aquí. Y ahí tengo aquí. Y acá. Ahí está R3. Y vamos con R4. También me quedé como con poco espacio. Voy a conectar R4. Ahí está para medir el voltaje en R4. Sería de aquí a acá. Listo, entonces he conectado los elementos necesarios para medir el voltaje y las corrientes en todos los instrumentos, pero necesarios para medir el voltaje y la corriente en todos estos elementos, en todas estas resistencias. Ya, yo en este momento estoy listo para correr la simulación. Puedo darle play a la simulación y voy a ver cómo están mis corrientes y mis voltajes en mis elementos. Ya, entonces le voy a dar play a la simulación. Ahí está. Pueden ver cómo está corriendo la simulación. Dice que van recorriendo, van 3 segundos de simulación, 4 segundos de simulación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el software lo que está haciendo es calculando las corrientes y los voltajes en los diferentes elementos, ¿ya? En un proceso que es transparente para nosotros, nosotros no podemos ver cómo él hace los cálculos, ¿ya? Pero en sus programas, en sus códigos de programa está haciendo cálculos. Y lo que está haciendo es calculando, aplicando las leyes teóricas que nosotros hemos visto en clases, que son la ley de Ohm, ¿ya? Por ejemplo. Eh, Hay otras leyes también que podría aplicar, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff y otras muchas leyes que hay en electricidad, ¿no? La ley de Ohm es una de las leyes más importantes y que la hemos practicado varias veces en clases. Bien, entonces, para ver cuánto me salen los valores de corriente y voltaje, le hago clic a un instrumento, le hago doble clic a uno de estos instrumentos y ahí ustedes van a ver que asoma la corriente que está midiendo ese instrumento, ¿no? Por ejemplo, este instrumento de aquí dice que está midiendo una corriente de 2 amperios, ¿ya? Este que aquí, está aquí, el XMM1. Vamos, pongamos todas las corrientes, ¿ya? Pongamos todas las corrientes. Aquí está la XMM1 de 2 amperios.
Vamos con la otra resistencia, es la R2. Esa R2, la corriente es la misma que viene por acá, por R1. Entonces, también sería de 2 amperios la corriente en R2. Ya, la corriente, ¿cuál sigue? Con la corriente en R3, veamos cuánto nos da la corriente en R3. Ese es este instrumento que está aquí. Ya, esa corriente dicen que está dando menos 499,995 miliamperios. O sea, esto es prácticamente menos 500 miliamperios, ¿no? Prácticamente. Eso es lo que está dando. Menos 500 miliamperios. Signo negativo. Ya vamos a conversar de esto de aquí. Nos dio un signo negativo. Después vamos viendo la R4. La corriente en R4 me da positiva, prácticamente 500 miliamperios. Perdón. Prácticamente 500 miliamperios. Vamos viendo la corriente en R5, da 1 amperio positivos. ¿Cuál más sigue? La R6, que es la de acá. Le hago doble clic a este instrumento y me da 1 amperio. ¿Ya? Entonces tengo las corrientes en todos mis elementos. Pero hay un elemento que me llama la atención, que es este que está acá. Este que está aquí. En este elemento está dando menos 500 miliamperios. ¿Cuál es este elemento? Es el XMM4, que es este instrumento de aquí. Este instrumento de aquí me está midiendo una corriente, o sea, la corriente que viene pasa por la resistencia R3, es una corriente de menos 500 miliamperios, me está diciendo. ¿Ya? Eso supuestamente vale la corriente, ¿no? Menos 500 miliamperios. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está dando negativo aquí la corriente? Ya, les está dando a ustedes negativos porque el instrumento de medición debe conectarse de la siguiente forma siempre, ¿no? O sea, nosotros ahorita, en este momento, ustedes pueden ver como el menos está en la parte de arriba y el más está abajo. Así está colocado el instrumento, con su negativo hacia arriba y el más hacia abajo, ¿ok? Ya, nunca, bueno, a lo menos si tienen instrumentos analógicos no deberían conectar así el instrumento de medición. ¿Por qué les digo? Por lo siguiente, nosotros tenemos una corriente. Esa corriente se supone que viene así. En este sentido de circulación viene esa corriente. Si ustedes se dan cuenta, la corriente está entrando por el negativo y está saliendo por el positivo, ¿no? Y continúa su circulación. Ya, eso no debe pasar. Ya al instrumento siempre se lo debería conectar de tal manera de que la corriente entre por el terminal positivo y salga por el negativo, ¿no? Eso se llama convención pasiva, ¿ya? Entonces, la corriente debería entrar por el positivo y salir por el negativo del instrumento. Ya, entonces eso es lo que y por eso es que me está dando negativo el valor de corriente. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para solucionar el problema? Voy a parar la simulación y voy a darle vuelta al instrumento, a la forma en la que lo he conectado al instrumento. Ya le hago clic derecho y por aquí hay uno que dice flip vertical. Le doy clic ahí y ahí se cambió el más, se fue para arriba. El más ahora está en la parte de arriba y el menos en la parte de abajo, ¿no? Y voy a hacer la conexión así, ¿no? Entonces el más es en la parte de arriba, ahí, y el menos en la parte de abajo, ahí sí, ¿ya? Entonces si yo le doy clic ahora a la simulación, ustedes van a ver cómo se me pasa a positivo la corriente. Ya no es negativo, sino que es positivo, porque la corriente ahora está entrando por el terminal positivo y sale por el negativo. ¿Ya? Muy bien. Esa es una cosa que había que arreglar, ¿no? En las conexiones. Ok, eso con respecto a las corrientes. Ahora vamos a ver qué sucede con los voltímetros, todos los voltímetros, los voltajes, cómo están esos voltajes, ¿no? En los diferentes elementos. Ya, entonces yo voy a correr la simulación. Bien, y voy a darle doble clic. Ahí me salió un voltímetro. Este voltaje de aquí es el voltaje en
la resistencia 1, en esta resistencia. Vamos con el voltaje en la resistencia 2. El voltaje en la resistencia 2 me está dando menos 60 voltios, un valor negativo. Ya vamos a revisar por qué da negativo. El voltaje en la resistencia 3 es este que está acá y me está dando también negativo. Ya vamos a ver por qué da negativo. El voltaje en la resistencia 4 es este que está acá. Doble clic, me da 6 voltios positivos. El voltaje en la resistencia 5 es este que está acá, me da menos 10 voltios. Y el voltaje en la resistencia 6 es este que está acá, me da 4 voltios, ¿no? Bien, entonces esos serían los voltajes en las diferentes resistencias que tiene el circuito. Hay unos que me están dando negativos. Por ejemplo, este me está dando negativo, este de acá también me está dando negativo y este de acá también me está dando negativo. ¿Ya? Esos voltajes negativos se deben al mismo hecho del que hablamos con anterioridad. Ya no se está cumpliendo la convención pasiva. En estos de aquí, lo que está sucediendo es que yo no estoy conectando el terminal positivo del elemento, del instrumento de medición, o sea, del voltímetro, no lo estoy conectando al terminal positivo de la resistencia, de donde estoy midiendo el voltaje. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, vamos viendo el XMM 8. Veamos este de aquí, este instrumento de aquí. El terminal positivo ahorita está a la izquierda. Está a la izquierda, el positivo y el negativo a la derecha. ¿Ya? Así es como está ahorita, conectado. ¿Ya? De la resistencia me digo. O sea, el positivo de la del multímetro lo están enviando al lado izquierdo de la resistencia R2 y el negativo del multímetro lo están mandando al lado derecho de la resistencia R2. ¿Ya? Esto no está bien conectado por lo siguiente, por la convención pasiva. La convención pasiva lo que nos dice es que cuando ustedes tienen un elemento pasivo, por ejemplo, una resistencia, ¿ya? Y a esa resistencia ustedes ya le hacen circular una corriente eléctrica ahí, por ejemplo. Entonces se dice que por convención pasiva, por donde entra la corriente, ahí va el signo positivo de ese elemento, ¿ya? La polaridad positiva. Entonces la corriente acá, la corriente está viniendo así. Así es como está viniendo la corriente en el circuito. Ya, y se encuentra con la R2. ¿Dónde va el signo positivo de la R2? Va a la derecha, porque por ahí está entrando la corriente. ¿Ya? Y ese es el problema que se puede ver, ¿no? Ustedes pueden ver claramente cómo R2, que tiene su terminal positivo a la derecha, ese terminal positivo está siendo conectado con el terminal negativo del multímetro. Y eso no es correcto. Yo tendría que darle la vuelta aquí al multímetro para colocar el terminal positivo con positivo. Positivo del multímetro con positivo de la resistencia y negativo del multímetro con negativo de la resistencia. ¿Ya? Y ahí yo voy a ver cómo el voltaje ya no es menos 60 voltios, sino que se me cambia de signo a 60 voltios, que es lo correcto. 60 voltios positivos. Entonces voy a hacer eso. Voy a darle la vuelta a este instrumento. Ya, le voy a borrar nomás las conexiones que le he hecho y le voy a dar clic derecho y le pongo aquí donde dice flip horizontal. Ahí, ya, ahí estamos. Y voy a hacer la respectiva conexión. Ahí estamos. ¿Ok? Eh, Acá también tenía el mismo problema. A este de aquí lo voy a volver a conectar. Le hago un flip vertical en este caso para que cambie el positivo se me vaya para arriba y el negativo para abajo y los conecto. Ahí. Creo que había un instrumento más que tenía problemas, es este que está aquí. Entonces este lo voy a borrar las conexiones y le voy a dar un flip vertical y conectarlo correctamente. Ahí estamos. ¿Ok? Y le doy nuevamente play a la simulación y veamos cómo me quedan los voltajes. Todos me quedan ahora positivos, ¿no? 30, 60, 6, 6, 10 y 4 voltios, como deberían salir, ¿ya? Ojo, estos voltajes y corrientes que yo he calculado, ¿ya? Son
los mismos voltajes y corrientes que yo he simulado. O sea, yo los voltajes y corrientes que he simulado aquí son los mismos voltajes y corrientes que yo calculé anteriormente con la teoría, ¿no? Con la ley de Ohm, ¿ya? Son los mismos. Miren, 30, 60, 6, 6, 10, 4, las corrientes de 2, de 0,5 amperios, de 1 amperio, son las mismas corrientes y voltajes que yo calculé con anterioridad, ¿no? Cuando resolví el circuito a mano. Aquí están. 2 amperios, 4 voltios, 6 voltios, 500 miliamperios o 0,5 amperios. Son las mismas, 30 voltios, 60 voltios, 10 voltios. Son los mismos voltajes que yo calculé a mano con anterioridad, ¿no? Ahora lo que hice fue usar un software de simulación que me permitió calcular o determinar, identificar esos voltajes y corrientes mucho más rápido, ¿no? Que es el software de Multisim, ¿ok? Bien, entonces, bueno, eso es lo que por esta clase hemos conversado, ¿no? Ya no vamos a conversar más. Muchas gracias.